El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano. Está situado en la parte superior derecha del abdomen y pesa cerca de 3 libras. Recordemos que participa activamente en más de 500 funciones vitales, entre ellas la regulación de un sinnúmero de sustancias químicas de la sangre y la secreción de bilis para la digestión. Como es lógico, cualquier circunstancia que afecte su normal desempeño tendrá repercusiones en la mayoría de los sistemas. La persona podría descompensarse rápidamente. A mí en realidad, según los exámenes y todo eso, porque yo tenía una buena alimentación, fue porque la persona en ese entonces con la cual yo salía había tenido. Entonces yo como había tenido intimidad con ella, entonces yo por eso me dio la hepatitis. La OMS concluye en que hoy en día las hepatitis víricas son un grave problema de salud pública que requieren una respuesta urgente. Con vacunas y medicamentos a disposición para combatirlas, solo hace falta el compromiso de los estados para garantizar que todas las personas que necesitan estas herramientas tengan acceso a ellas. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y por mostrar tanto interés en su programa al mediodía del que ustedes ya saben son también parte. Nosotros queremos dedicarles este programa a todas aquellas personas que sufren, alguna enfermedad del hígado, este órgano indispensable y que cumple tantas funciones para el buen funcionamiento del ser humano y del cuerpo humano en realidad. Estaremos hablando específicamente también de la hepatitis. Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros, por supuesto, a través de las redes sociales. Estaremos contestando muchas de sus incógnitas. Como siempre, también tendremos a expertos que nos ayudarán a descubrir qué es lo que pasa con el hígado. Es verdad, muchísimas cosas que dicen de la hepatitis. Hay unas que no son tan ciertas y otras, en cambio, que hay que tomar muchísimo en cuenta para no tener problemas en como decíamos, indispensable órgano. Nosotros arrancamos el programa enseñándoles a continuación un reportaje en el que hablaremos más de la hepatitis y le iremos entendiendo mejor. Hay la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Hay más que esas? ¿O cuáles son las consecuencias de tener hepatitis B o C? Bueno, algunas de esas preguntas les responderemos en el siguiente reportaje. Sean todos bienvenidos. El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano. Está situado en la parte superior derecha del abdomen y pesa cerca de 3 libras. Recordemos que participa activamente en más de 500 funciones vitales, entre ellas la regulación de un sinnúmero de sustancias químicas de la sangre y la secreción de bilis para la digestión. Como es lógico, cualquier circunstancia que afecte su normal desempeño tendrá repercusiones en la mayoría de los sistemas. La persona podría descompensarse rápidamente. La inflamación del hígado se conoce como hepatitis y son los virus los que causan la mayoría de los casos. El tipo de hepatitis recibe su nombre de acuerdo con el virus que la produjo. Algunas personas que tienen hepatitis no presentan síntomas, otras refieren pérdida del apetito, náusea y vómitos, diarrea, orina oscura y evacuaciones de coloración pálida, dolor abdominal, ictericia, es decir, una tonalidad amarilla de la piel y los ojos. Se conoce que existen 5 tipos de hepatitis víricas, pero las 2 principales, las hepatitis B y C, son responsables del 96% de la mortalidad mundial por estas infecciones. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, las hepatitis víricas causaron 1.34 millones de muertes en 2015, una cifra similar a la atribuible a la tuberculosis y la infección por el VIH, pero con la diferencia de que la mortalidad de estas dos se está reduciendo. Se estima que actualmente 325 millones de personas padecen una infección crónica por el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. La gran mayoría de los afectados carecen de acceso a las pruebas de detección y los tratamientos que podrían salvarles la vida. En 2015, solamente el 8% de las personas a las que se les diagnosticó la infección por el virus de la hepatitis B tuvieron acceso a tratamiento, y en cuanto a la infección por el virus de la hepatitis C, solo el 7%. Esto significa que millones de personas corren el riesgo de que la infección que sufren evolucione lentamente hacia la insuficiencia hepática crónica, el cáncer y la muerte. La OMS concluye en que hoy en día las hepatitis víricas son un grave problema de salud pública que requieren una respuesta urgente.
Con vacunas y medicamentos a disposición para combatirlas, solo hace falta el compromiso de los estados para garantizar que todas las personas que necesitan estas herramientas tengan acceso a ellas. Acabamos de ver algunas de las cifras que, por cierto, podrían llegar a ser alarmantes en el caso de las personas que mueren por hepatitis B o C. Le damos la bienvenida a los doctores, como siempre, del Eugenio Espejo. Les agradecemos a propósito a este hospital que siempre nos ayuda con los mejores especialistas. Vamos a empezar con usted, doctor Jason Abarca, líder de gastroenterología, Eugenio Espejo. Gracias, doctor, por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos. El Hospital Eugenio Espejo siempre está, pues, preciso para poder estar con ustedes en estas reuniones científicas. De eso se trata, es que no está con nosotros, sino con la gente. Eso es lo importante. Es. Siempre le respondemos muchas preguntas a las personas. Le damos la bienvenida también a Enrique Carrera. Él es hepatólogo del Eugenio Espejo. Bienvenido, Enrique. No estamos nerviosos hoy. No, para nada. No. Con mucho gusto para interpretar todas sus preguntas acerca de la hepatitis. Muchísimas gracias. Esto es bastante más fácil en realidad que una consulta. Aquí solamente esperamos que la gente nos haga las preguntas más claras posibles y, por supuesto, empezar nosotros también el diálogo. Y la primera pregunta es, bueno, la hepatitis es quizás la enfermedad más común del hígado. ¿Cuán peligrosa es y qué es la hepatitis? Bueno, definamos la hepatitis como un proceso inflamatorio del hígado. En esta hepatitis lo que existe es un cuadro en donde existen células que se acumulan dentro del parénquima del hígado y van a provocar un cuadro de inflamación que produce a su vez síntomas. Los síntomas pueden ser desde un cuadro de debilidad, la piel se va a poner amarilla, la mucosa también se va a poner amarilla, hay falta de apetito y hay una importante astenia o marcada debilidad en el cuerpo. Entonces, las hepatitis dentro del contexto pueden ser diferentes. Muchos conocen a la hepatitis A, que es una hepatitis viral, pero las hepatitis pueden ser infecciosas no solamente por virus, también puede haber hepatitis por bacterias o por otros microorganismos. Pero también existen las hepatitis medicamentosas, las hepatitis tóxicas, las hepatitis metabólicas, por ejemplo, por infiltración grasa, la hepatitis alcohólica o la hepatitis autoinmune. Entonces hay una variedad importante de hepatitis. Doctor, esto quiere decir que no es que una es A, otra es B y otra es C. Es simplemente formas diferentes de interpretar la hepatitis o que nos da hepatitis. Lo que pasa es que de una forma general estas hepatitis, desde causas más comunes a menos comunes, tenemos las causas infecciosas. Entonces ahí conviene mucho el interrogatorio que uno hace al paciente, la adecuada historia clínica, porque como decía Jason, las hepatitis no solo son infecciosas, son las más comunes, sí, pero en realidad hay que siempre investigar otras causas de inflamación hepática. Importante saber entonces las causas y, por ejemplo, ¿cuáles son las primeras preguntas que uno debe hacerle a una persona que siente que podría estar con hepatitis? ¿Cuáles son sus principales síntomas? Bueno, entonces esta persona viene a la consulta porque puede ser que en los exámenes de laboratorio haya saltado ya alguna alteración, en especial en unas enzimas del hígado que se llaman transaminasas. Estas enzimas están elevadas y es el primer dato que nos asusta al médico o al paciente. ¿Por qué esto está elevado? Eso solamente a través de algún examen. Y eso se hace a través de un examen de sangre. Okay. Pero puede ser que el paciente tenga síntomas. Podría ser que esté con cansancio marcado, con debilidad. Puede ser que esté amarillo. Piel, amarillo además toda la piel, ¿no? Como el Barcelona, más o menos. Más o menos, es como que esté piel con la camiseta. ¿Eso es muy marcado el color? A partir de un valor, por ejemplo, de 3, en las bilirrubinas, de 3 miligramos por decilitro, es ya marcado y se puede notar en las escleras. Lo blanco del ojo se torna amarillento, la orina empieza a ponerse oscura, el paciente nos dice, estoy orinando como el té, o como una bebida gaseosa oscura. Okay. Entonces, eso ya nota, o puede ser inclusive que la deposición se haga un poco blanquecina, normalmente es amarillenta o de un color café, parduzco. Esos son datos que el paciente nos puede decir. O podría ser que no haya estos síntomas y solamente haya elevación de las enzimas del hígado, les decía, de las enzimas transaminasas. O datos en un examen ecográfico en donde el hígado se puede ver incrementado de tamaño o más pequeño, o puede haber datos de realce como un proceso inflamatorio. Entonces, por esa razón, al médico es derivado al paciente con una sospecha de hepatitis. Y ahí viene entonces todo el algoritmo de diagnóstico. ¿Se puede confundir con el hígado graso o es lo mismo? Lo que pasa es que el hígado graso es la acumulación de justamente grasa en el hígado. Entonces, las hepatitis como tal es la inflamación del órgano. Y como veíamos, pueden ser de una evolución aguda, es decir, como
cuando uno hace un examen encuentra enzimas altas. En el hígado graso sí puede haber muchas veces elevación de forma crónica de las enzimas. Entonces ahí entramos en el escenario de una hepatitis crónica, porque las hepatitis por evolución son agudas o son crónicas. Y el hígado graso tiene esa particularidad de elevar de forma crónicamente las enzimas. En este caso los dos hay que tratar, es decir, el hígado graso también con alguna dieta será diferente, obviamente, el tratamiento. Depende, como el hígado graso sería entonces una hepatitis metabólica, tenemos que diferenciar que al hígado graso hay 3 fases dentro de su proceso. Primero solamente hay una infiltración grasa del hígado, pero en la segunda fase ya esta infiltración grasa, como decía Enrique, empieza a elevar las enzimas del hígado. Y esta elevación de las enzimas del hígado nos dice que está pasando a una fase que se llama esteatohepatitis, inflamación por grasa del hígado. La siguiente fase a eso, como habíamos mencionado en una entrevista anterior, es la cirrosis. Que podría ser mortal, es más. Exacto, es una enfermedad crónica. Todavía no hay una cura a la cirrosis. Y que obviamente pues la única solución sería un trasplante en aquellos pacientes seleccionados. Complicado. Tenemos nuestra primera llamada y le agradecemos a Charlie Poveda desde Santo Domingo. Hola Charlie, bienvenido. Gracias por la apertura, excelente tema. Yo tengo una pregunta para los especialistas. Yo fui diagnosticado de hepatitis B, estoy en tratamiento. Tengo mi relación, soy casado, entonces quisiera saber hasta qué punto tengo que evitar mantener relaciones sexuales con mi esposa sin protección, obviamente. Charlie, importante tu pregunta, muchísimas gracias. Y es que sí son virales algunas, ¿no? Bueno, en este caso la hepatitis B que padece Charlie, justamente una de las vías de transmisión de este virus es el contacto sexual. Entonces, cuando un paciente ha sido diagnosticado del virus B, lo que se hace es estudia al grupo familiar. En este caso es casado, se le estudia a la esposa, ¿no? Okay. Entonces, la idea es que a Charlie, justamente, cuando se diagnosticó su patología, a su esposa tenían que haberle hecho exámenes para saber si ella también tenía o portaba el virus. En el caso de no tener y que ella esté sana, bueno, las relaciones las relaciones íntimas tienen que ser siempre con protección. Totalmente, es un método de barrera el preservativo y justamente es lo que se indica en pacientes con hepatitis B que tengan su matrimonio. Y algo que es muy importante es que en el caso de la esposa de Charlie, si ella cuando se hicieron los exámenes no tenía el virus o no había estado en contacto, se la puede vacunar. Entonces se la puede prevenir de una manera muy eficiente que ella no pueda llegar a contagiarse con el virus. Es decir, una vez vacunada no tendría problema, ¿sería inmune a cualquier tipo de hepatitis o solo a la B en este caso? Entonces, sobre eso definamos que en las hepatitis virales existen algunos virus que afectan específicamente al hígado. Ahí tenemos la hepatitis viral A, muy conocida por nosotros porque es endémica, es bastante prevalente en nuestro medio. Tenemos la hepatitis viral B, que acaban de hablar, es una hepatitis infecciosa, una transmisión por otros medios, parenteral, contactos sexuales, transfusiones. La hepatitis viral C, que también asimismo es de transmisión parenteral, transfusiones, muy poco por vía sexual. La D, que se asocia a la B, y la hepatitis viral E. Más o menos conocemos de los virus que afectan específicamente al hígado, conocemos más o menos 5 tipos. Pero existen otros virus que afectan a otros órganos, pero que también pueden llegar a afectar al hígado. Ejemplo, citomegalovirus, herpes virus y otros virus. Entonces, nosotros conocemos los más conocidos, tenemos los más conocidos A, B, C, D y E. D y E, hasta la E. Yo quisiera entonces ir empezando en orden alfabético. La A, ¿en qué implica? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Y por qué hay tantas personas en el Ecuador a las que les da hepatitis A? Bueno, el virus de hepatitis A tiene una alta prevalencia en nuestro medio. Es decir, que más del 85% de nuestra gente ha tenido contacto con este virus, ¿sí? Acá este virus se transmite por una vía fecal-oral, es decir, por alimentos contaminados con el virus. Cuando un paciente padece una hepatitis A aguda, este elimina a través de las heces los viriones. Entonces, una manera de contagio es justamente las medidas sanitarias poco eficaces para eliminar el virus. ¿En el Ecuador no somos aseados en ese tema? En realidad lo que pasa es que justamente al haber gran cantidad de virus circulando en el medio, es algo que es endémico, es decir, hay mucho virus. Por eso es que muchas veces los extranjeros cuando viajan a Ecuador tienen que haberse vacunado contra el virus de hepatitis. Ahí no solo Ecuador, sino estamos hablando de
a nivel continente, América Latina tiene alta prevalencia, en África, por ejemplo, en Oceanía, gran cantidad de hepatitis A. ¿Con lavarnos las manos alcanza? Sí. Es importante, pero debemos tener en cuenta que el agua que usamos, ¿sí?, los recipientes que tenemos, no deben estar contaminados con aguas negras. Creo que no es el asunto de las personas, sino es el asunto de los mecanismos que sirven para poder tener una adecuada evacuación y eliminación de las excretas. Hay muchos lugares en donde no hay agua potable, el agua es de tanqueros, el agua se recoge en recipientes que no son los aptos, ustedes saben, metálicos, y obviamente pues entonces ahí hay mucha contaminación. Muy importante lavarse las manos, muy importante. Para todo, así es. Dicen que por lo menos 3 a 4 veces diarias hay que lavarse las manos. Y el que cocina, obviamente, mucho más. A cada momento, en realidad. Le damos la bienvenida ahora a Lucía Jara, quien también tiene alguna pregunta para nuestros especialistas. Hola, Lucía, bienvenida. Hola. Adelante. Quería preguntar cuáles son los síntomas visibles o que se puede uno percibir cuando se tiene tanto la hepatitis B o la C. Ok, muchísimas gracias. Lucía, ¿cuáles son, hablábamos hace un momento, ¿no?, de cuáles son quizás los que más se ven, esos síntomas que pueden reflejarse más fácilmente? En el caso de la hepatitis B y C, como otras enfermedades infecciosas, tienen un periodo de incubación, que eso es muy importante, ¿sí? Okay. Y después de este periodo de incubación aparecen los síntomas prodrómicos de una manera general. Prodrómicos significan generales que anteceden a algo. En el caso de hepatitis B y C muchas veces es el decaimiento, la falta de apetito, malestar general, fiebre puede haber y dolores articulares que de alguna u otra manera podrían simular un proceso gripal. Entonces, exactamente, entonces el paciente no desconoce que los tiene músculos, las articulaciones, dolores musculares generalizados, el paciente muchas veces trancazos que uno dice, exactamente, y el paciente piensa que comió algo y le cayó mal. Se me cayó mal y sin embargo, lo que le alarma al paciente y a su entorno es el color amarillento de la piel o de los ojos. Es muy evidente. Exacto. Eso es cuando allí el paciente realmente se asusta y va a una emergencia o a un médico para su valoración. Sigamos hablando entonces de la hepatitis B. ¿Puede ser mortal? Bueno, la hepatitis B, inclusive la C, por lo general debemos diferenciar que al contrario de la hepatitis A, donde existe una recuperación y la mayoría de las veces el paciente ya pasa su proceso de enfermedad y el paciente adquiere inmunidad, es decir, ya no se vuelve a infectar por un virus A. En el virus B y C es probable que si es que el sistema inmune no logra eliminar al virus, el paciente se queda frecuentemente con una hepatitis crónica, que decía Enrique, aguda y crónica. Y esta cronicidad en el tiempo es lo que afecta y da el grado de morbilidad del paciente, porque puede llevar a que haya cirrosis o que haya hepatocarcinoma, que es cáncer en el hígado. Estas dos vertientes del proceso crónico de estas hepatitis B y C son justamente pues una de las cosas que más afectan al hígado en estos pacientes que tienen este tipo de infecciones. En la B, una vez que más o menos sigue los tratamientos y podría salir adelante, ¿se cura pero definitivamente? ¿O no hay esta cura? ¿Es como un virus que permanecerá siempre en la persona? La diferencia entre el virus B y el virus C hace que justamente el tratamiento, el objetivo, que sería la eliminación del virus, sea solamente factible en un poder de curación para el virus de hepatitis C. ¿Sí? La gran mayoría, actualmente existen tratamientos que curan hasta en más del 95% el virus de hepatitis B, que lo eliminan completamente del cuerpo. En cambio, el virus B permanece en el cuerpo a nivel de situaciones bioquímicas intracelulares, en las cuales hace que muchas veces el virus pueda llegar a despertarse. Eso podría ser, claro, un problema. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte en este momento. Les agradecemos por sus llamadas y, por supuesto, les invitamos a seguir haciéndolo. Hay muchísimas más preguntas que resolver y que replantear también aquí en este especial en el que estamos hablando de la hepatitis y del hígado también, por supuesto. Venimos ya. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El tema que estamos tratando esta tarde es la hepatitis y, por supuesto, también si tiene alguna pregunta
del hígado nos la puede hacer. Tenemos dos grandes especialistas en este momento. Y lo que vamos a hacer a continuación es conocer un dramático caso también de una persona que se contagió de la hepatitis B y que tuvo problemas en su vida cotidiana. Vamos a ver cómo lo resolvió. Luis Pilco es locutor de radio. Actualmente tiene 36 años y goza de buena salud. Sin embargo, cuando tenía 21 años, le detectaron hepatitis A mediante exámenes de rutina. Los días previos al examen comencé con cansancio, un poco decaído. En su momento como que me quería dar fiebre. Y por una compañera y amiga en ese entonces que del trabajo, ella me hizo ver algo adicional. Me dice, oye, Luis, tiene los ojos amarillos. Digo, no. Entonces me fui a ver al espejo y verdad, tenía amarillo. Luis estuvo internado en el hospital 10 días, donde le pusieron sueros y fue sometido a una dieta estricta. Luego de eso me mandaron la recuperación 30 días más. Tenía que estar con chequeos semanales para ver cómo estaba evolucionando la enfermedad. La hepatitis es la hinchazón e inflamación del hígado que puede ser causada por virus, bacterias o parásitos. Hay un hábito que lamentablemente cometemos la mayoría de personas, algo malo. Por ejemplo, cuando van al baño, salen del baño y no se lavan las manos. Eso es un foco infeccioso tremendo, porque ahí se van muchas bacterias, te quedan en las manos y a veces tú coges alimentos con aquellos. Entonces, y eso también puede ser producto para que tengan muchas enfermedades, no solo la hepatitis, sino la tifoidea y otras más. Bueno, a mí en realidad, según los exámenes y todo eso, porque yo tenía una buena alimentación, fue porque la persona en ese entonces con la cual yo salía había tenido. Entonces yo como había tenido intimidad con ella, entonces yo por eso me dio la hepatitis. Las medidas para prevenir la propagación de la hepatitis B y C de una persona a otra incluyen evitar compartir artículos personales tales como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes, no compartir agujas para inyectarse, no hacerse tatuajes ni perforaciones en el cuerpo con instrumentos que no hayan sido esterilizados apropiadamente. Acabamos de ver algunas de las recomendaciones para no contagiarse. Yo quisiera saber cuál es el grupo más vulnerable que se contagia con más frecuencia de hepatitis A. Bueno, en hepatitis A es justamente cuando estamos en riesgo por la calidad de la preparación de los alimentos. Ejemplo, muchas veces pasa que vamos a la playa y comemos en algún puestito y probablemente sea rica la comida, pero puede tener un riesgo no solamente de el virus A, afamado ¿no? cevichocho también aquí puede ser, en Quito. Muchos, ¿no? Entonces, tenemos un riesgo cuando la preparación y el manejo de la comida no sea el adecuado, porque ese es el principal mecanismo para la infección de virus A, ¿sí? ¿Hay grupos más vulnerables? Al decir esto me refiero a niños, adultos, adultos mayores o a todos por igual. Bueno, por lo general en nuestro medio lo que pasa con el virus A es que el virus de la hepatitis A es que la mayoría tiene un contacto en infancia. Y eso es importante porque a veces cursa, no se ponen ni siquiera a veces amarillos o ictéricos, ¿no? Sino que cursa como una infección gastrointestinal, porque el sistema inmune lo tolera y lo lava adecuadamente. Pero cuando el virus, la infección es más tardíamente en edad, existe mucho más riesgo de que el sistema inmune, al tratar de eliminar al virus, provoque una hepatitis fulminante, una hepatitis severa. Entonces, mientras más tarde nos contagiemos por el virus de hepatitis A, más riesgo de tener repercusiones en el hígado por esta enfermedad, que a veces en los niños cursa como una diarrea. Ah, mire usted, ¿puede repetirse la hepatitis? Es decir, me dio una vez, ¿me puede dar muchas veces? No, la hepatitis A cuando le da a un paciente a la edad que sea, va a generar un sistema de defensa contra este. Y algo que es muy importante es que justamente la hepatitis A en el escenario de un niño muchas veces es inespecífico. Pasa a ser adulto y ahí vienen los problemas porque el paciente se golpea mucho, incluso como el caso que vimos ahí en el reportaje, llega y requiere estar hospitalizado. Una de las funciones del hígado es la síntesis de factores de coagulación y cuando esta hepatitis es tan severa, tan grave, el hígado deja de funcionar y esos factores de coagulación empiezan a bajar al punto que puede llegar a dar una hepatitis fulminante, que se ha visto por hepatitis A. Por eso es muy importante que en los chequeos de salud que hagamos de forma preventiva, no cuando uno ya está enfermo, de preventiva es
pedirle a su médico familiar, al médico internista, saber si yo he tenido contacto con el virus de hepatitis A, porque cuando uno no lo ha tenido, incluso de adulto, pues tiene que vacunarse. Y le previene que no le vaya a dar una hepatitis A, ¿no? De las varias variantes clínicas que esa tiene. Importante, entonces, Sí. hacerse el examen, obviamente preguntarle a la persona de confianza y a través de eso saber, si es que no he tenido, nunca es tarde para ponerme la vacuna. Sí, es correcto. decir, por ejemplo, a mi edad, a los 35 años, si no tengo, me pongo la vacuna y listo. Así es. Ah, muy bien. 35 años, por si acaso quienes duden, por aquí ya dudaba algún productor. Le damos la bienvenida a Micaela Ayala, nuestra nueva llamada. Hola, Micaela. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis B? Ok, muchísimas gracias, Micaela. Bueno, entonces, en hepatitis B, uno puede tener síntomas. Podría ser que me ponga ictérico, podría ser que me ponga amarillo, pero podría ser que no. Como se mencionó, la infección al inicio puede cruzar solamente como un cuadro gripal y luego de esto mantenerse en una forma crónica atenuada como hepatitis con ligera elevación de enzimas hepáticas. Entonces, uno, hasta que tenga las fases de la enfermedad desarrolladas como cirrosis o cáncer de hígado, puede ser que esté sin mayores molestias. Entonces, ¿cuál es el dato que resalta para investigar? Elevación de las enzimas del hígado sin otra explicación. Eso requiere una investigación. Saber si es que esa elevación de las enzimas del hígado es por virus, es por enfermedad autoinmune, es por consumo de alcohol o es por grasa. También puede ser por medicamentos o por toxicidad. Esos son los motivos por los cuales uno puede terminar con esa enfermedad. La otra, y me escriben por interno, es una vez que a uno le da hepatitis A, B o C, ¿cuánto tiempo después puede empezar a consumir alcohol? O la dieta puede ser más normal, ¿no? Me imagino que esa también puede ser la pregunta. Bueno, ahí es muy importante ver el grado de afección o de inflamación que ha llegado a tener un paciente, ¿no? Como te decía, cuando, por ejemplo, en el curso de una hepatitis A aguda, el hígado se golpea mucho, que incluso puede llegar a dejar de funcionar. Entonces, en ese momento, los controles periódicos que se hacen al paciente después, se hace a través de los síntomas que él tenga y de su laboratorio como tiene. Entonces, es muy importante que el alcohol es un tóxico. Entonces, si nosotros tenemos el paciente que ya le dio una hepatitis A y le añadimos el consumo de alcohol, es el combo perfecto como para tener daños progresivos del hígado. Algo que es importante es que la hepatitis A nos lleva a la cronicidad. O sea, la hepatitis A le dio a un paciente, como decía, en un adulto te dio, vas a tener un periodo de proceso hasta que te quite el color amarillo, que vayas... ¿Cuánto? Es ¿Cuánto difícil, sí, aproximadamente 3 meses. En 3 meses el paciente empieza a disminuir sus enzimas y su color amarillo, pero no es matemático, no puede ser más o puede ser menos. ¿Y ese paciente, el paciente con hepatitis A, es contagioso? Es decir, ¿esa persona contagia a alguien más? Recuerdo yo alguna vez que decían si comías del mismo plato o usabas del mismo tenedor, quizás te podías contagiar. Bueno, sobre esto hay que tener en cuenta también el periodo de incubación, que más o menos varía para cada virus. Por ejemplo, en el virus de la hepatitis A, aproximadamente está dentro del mes, 20 a 30 días, en donde esos días en donde yo todavía no sé que estoy con el virus A, soy muy contagioso. Ahí ya le contagiaste, Y claro, a toda si la es familia. que no he manejado adecuadamente mi higiene, no me he lavado, peor si soy cocinera, ¿no? Pero si no he lavado bien las manos, no he manejado bien los alimentos, he contagiado o expuesto al contagio a los miembros que estén cercanos a mí. Luego de eso, si me pongo ictérico o me pongo amarillo, pues sé que tengo hepatitis A, progresivamente va declinando la infectividad, es decir, pasado el mes prácticamente ya no expulso virus a través de la defecación, porque es ahí a través de eso a través de las heces. Entonces, si yo doy la mano, si abrazo, si voy a bailar, no le voy a contagiar a esa persona, no es de esa forma. Entonces, de eso hay que tener en cuenta, ¿no? Clarísimo. Yo quisiera preguntar también, en el caso de la hepatitis B, sabíamos que el contagio más frecuente puede ser a través de la sangre y del contacto sexual. En este caso, ¿es más o menos parecido al HIV? Exactamente, la vía de transmisibilidad del HIV es muy similar al virus B. Por eso cuando un paciente salta el HIV o salta el virus B como cuadro clínico, hay que estudiarle a los otros, ¿no? Porque son muy hermanos, digámoslo así, en el proceso de contagio. Veíamos en la primera nota del programa que en el planeta pero muere más gente contagiada de hepatitis
que de HIV. Eso es un dato importantísimo. Eso lo que quiere decir es que hay que ponerle muchísimo más seriedad al asunto y tomarlo con la seriedad, como lo decía hace un momento, que se debe. Le damos la bienvenida ahora a Gabriel Gudiño, quien nos llama desde Ibarra. Hola, Gabriel. Hola, Arturo, ¿cómo le va? Le estoy llamando desde Ibarra, saludándole y felicitándole por su programa. Muchísimas gracias, bienvenido y gracias por vernos. Encantado. Gabriel, quería hacerle una pregunta sobre... mi hijo tiene 5 años, él tuvo hepatitis y hace poco le mandaron de receta que coma muchos dulces. Entonces quería saber qué tan factible es esto para el tratamiento de la hepatitis. Gracias, Gabriel. Quizás más que de receta le han de haber dicho, quizás que se coma unos dulces por ahí. Esto puede ser verdad. Bueno, esta es como una leyenda urbana. ¿Qué dice esa leyenda? Cuando el hígado está enfermo, el hígado se sabe que el hígado es un receptáculo de glucosa, es decir, es una reserva metabólica. Nosotros ahí guardamos energía y un caramelo, un dulce nos da energía. Se supone entonces, si el hígado está enfermo, el hígado no puede dar esa energía necesaria al organismo y una forma de compensar es dar un dulce por fuera, ¿no? Pero no es tanto así, o sea, basta que la persona se alimente. Lo que sí hay que tener cuidado es que ya cuando tengo el diagnóstico de virus por hepatitis A, debo guardar importante reposo. Porque como el hígado no da energía, entonces yo no tengo energía para hacer actividades, ningún esfuerzo físico. Eso permite que mi hígado se recupere. ¿Cuánto tiempo de reposo? Por lo general, eso varía entre los 15 a 30 días, que es dentro del tiempo, como mencionó el chico de la entrevista, que es el tiempo que se da como mínimo para que empiece ya a funcionar un hígado adecuadamente. Entonces, 30 días. Pero el reposo más una dieta blanda. Si tengo mi hígado enfermo, el hígado participa en la digestión principalmente de las grasas. Así es que no voy a consumir una dieta con gran cantidad de proteínas, por ejemplo una parrillada, mucha grasa, porque obviamente mi hígado no está bien, entonces me va a hacer mal. Es importantísima la dieta. Una vez que a alguien le da hepatitis, ¿queda su hígado lesionado de por vida o no necesariamente? No necesariamente, porque depende mucho el agente etiológico. Veíamos que la hepatitis A te dio el cuadro agudo, te dio hepatitis, cuando eres niño te recuperas rápido, cuando eres adulto demora, pero te recuperas. No pasa la cronicidad. Por eso es que el virus de hepatitis B y C son virus que muchas veces se los llega a detectar o hallar en formas crónicas, cuando realmente el paciente es asintomático, no tiene síntomas, ¿sí? O son muy pocos. Y es cuando se hacen los exámenes de laboratorio que hablábamos de las transaminasas, empiezan a estar altas. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ojo, a este paciente tengo que estudiarlo. Y muchas veces, lo que hablábamos al principio, depende mucho del cuadro clínico, la anamnesis que uno como médico hace del paciente, es decir, ¿qué factor de riesgo tiene este paciente que lo tengo yo enfrente para que desarrolle una hepatitis viral, por ejemplo? Por eso es tan importante la relación paciente-doctor, en este caso. Tiene que decirse todo entre los dos. Una vez que nos da hepatitis, podemos confundirla también con alguna otra enfermedad. ¿Con cuáles hablamos del hígado graso en principio? ¿Se trata solo de la dieta en gran medida, si es que es hígado graso, por ejemplo? Bueno, en el hígado graso hay 3 fases, ¿no? Una es solamente depósito de grasa, pero cuando ya hay elevación de las enzimas del hígado, hay que tener más cuidado porque significa que el hígado está cambiando por inflamación. Entonces uno tiene que buscar un aporte más, un diagnóstico más. Entre ellos, por ejemplo, puedo valorar la realización de un fibroscan que me permite saber si ese hígado se está endureciendo, es decir, está pasando hacia cirrosis, porque eso ya es una fase terminal y crónica. Aparte de eso, me puede medir la cantidad de grasa que tengo y eso también se puede hacer seguimientos con exámenes de laboratorio. Entonces, al paciente que tiene hígado graso con inflamación, pues hay que tenerle con más cuidado. Debe hacer ejercicio, debe hacer una dieta con disminución de las calorías en ingreso, debe probablemente consumir antioxidantes prescritos por el médico y hacerse un seguimiento. Antes se hacía por regla o por rutina una biopsia hepática en ese grado de pacientes, donde ya había inflamación, pero siempre la biopsia es un poco invasiva porque es debe ser doloroso el tema. Hay que sacar una muestra de hígado a través de la pared costal y siempre puede haber un riesgo, ¿no? Pero con exámenes de imágenes, como la elastografía, como los exámenes de laboratorio, nos permite hacer seguimiento sin el riesgo. Y podemos entonces ver cómo va el efecto. Bajar de peso, dieta y más medicamentos puede ayudar a mejorar y quizás ya a erradicar el hígado graso del paciente. Puede tener uno una vida absolutamente normal. Y tiene una vida absolutamente normal.
con restricciones, por ejemplo, no tomar alcohol. No puede tomar alcohol, nunca. Nunca, chao. Nunca, no, porque sería otro riesgo más, aparte que el que está poniendo la grasa en el hígado. Serían dos tóxicos. Por supuesto que sí. Estaba leyendo yo hace un momento que la hepatitis C en muchas ocasiones se presenta sin mayores sobresaltos, es decir, no nos damos cuenta. ¿Qué podemos hacer en esos casos y cuál sería la cura, ¿no? ¿Cómo nos tratamos si no sabemos que lo tenemos? En realidad la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis B, el cuadro clínico agudo de la B es muy escandaloso, ¿no? Te da un color amarillo de la piel y en la hepatitis C no pasa eso. O sea, no tiene esa fase aguda que te da mucha... Que uno se da cuenta rápidamente que está enfermo, sí. Claro. Por eso ahí te decía que depende mucho de los factores de riesgo, ¿no? Para tener virus C acá en Ecuador es muy, muy raro, ¿sí? Tener acá nosotros localmente pacientes nuestros, nativos con virus C, es raro, ¿sí? Ahí intervienen mucho los factores de riesgo o poblaciones especiales para ir estudiando. Por ejemplo, factores de riesgo son aquellos pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas del año 92 para atrás, que es cuando realmente el virus de hepatitis C se descubre. ¿Sí? Porque antes se les llamaba no A, no B y después del virus C. Hay muchos pacientes que incluso recibieron trasplante de médula, por ejemplo, de órganos, desde el año 92 para atrás, son candidatos hasta no demostrar lo contrario, cuando tienen elevación de las transaminasas o ya tienen una cirrosis de por medio, que hay que estudiar el virus de hepatitis C. Estos tratamientos, doctor, para curarse de la hepatitis y en algunos casos solamente para tratarse, ¿llegan a ser caros? ¿Son prolongados? Sí. Lastimosamente son bastante caros, pero la ventaja actual es que antes con tratamientos que se ofrecía una ventaja de erradicación del virus que no llegaba más allá del 50% y los tratamientos eran bastante largos, duraban más de 12 meses a veces, dependiendo del tipo de virus. Uno tenía que tomar y algunos eran inyecciones o inyecciones y pastillas con riesgos de efectos secundarios importantes. Entonces, los nuevos medicamentos inclusive ya no requieren inyecciones, algunos son vía oral y el tratamiento es tan efectivo que puede erradicar hasta el 95%, es decir, una eficacia de tal modo pues me permite tomar con confianza el tratamiento sabiendo que puedo llegar a eliminar el virus en un 95%. ¿Después de cuánto tiempo de tratamiento? Por lo menos nosotros tenemos que ver el tipo de virus. Hay varios tipos de virus que se deben estudiar previo al iniciar el tratamiento, pero por lo general los tratamientos llegan hasta el año, de 3 meses a un año aproximadamente, haciendo seguimientos de la respuesta, es decir, vamos viendo cómo la carga viral va disminuyendo progresivamente y eso nos es un indicio de que está siendo efectivo el tratamiento, pero así es, todavía son largos. Importante hablar, yo quería recordar un caso de un jugador famoso de fútbol ecuatoriano, quien fue diagnosticado con hepatitis B. Él no sabía en realidad muy bien y uno de sus traspasos al exterior, iba a España o algo así, se cayó debido a esto, porque decían que era como portador y podía ser fácil su contagio. Aquí, ¿cómo se trata? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de este tema? O sea, el virus de hepatitis B, cuando un paciente lo padece, tiene fases. Entonces, muchas veces nosotros encontramos al paciente que es un portador inactivo, que es justamente, me parece el caso de este señor jugador, porque él no sabía que lo tenía, hicieron exámenes y encontraron las enzimas altas. Se hace el estudio de por qué un paciente tiene enzimas altas y saltó el virus B. Y él no tenía síntomas ni lo sabía, entonces se evalúa, entonces ahí se ve justamente la carga viral, si está o no el virus presente, si tiene alteración de las enzimas y muchas veces hace un estudio del hígado que es la elastografía o el fibroscan para saber la salud hepática cómo está. Se sabe rápidamente si uno se hace el examen, ahorita yo me saco sangre. El estudio es rápido. El resultado en máximo, si es que no es el mismo día, al siguiente día usted ya tiene los resultados de su carga viral del virus. Menos de 24 horas entonces. Sí, menos de 24 horas. Perfecto. ¿Podemos hacerlo en cualquier laboratorio? En cualquier laboratorio. Tenemos la tecnología. Que tiene la tecnología. Perfecto. Nosotros vamos a nuestra última pausa con esa aclaración y venimos ya también para el segmento. Se dice que...
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro último bloque. Estamos hablando de la hepatitis, causas, consecuencias y tratamientos. Han sido los subtemas que hemos tratado en este su programa Al Mediodía. Le damos la bienvenida ahora a Juan Cabascango desde Píllaro. Hola Juanito, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludándoles por el programa y que los veo siempre. Disculpa, una pregunta. Quisiera saber cuánto tiempo debo esperar para donar sangre después de superar el hepatitis B. Buena pregunta, Juan. Muchísimas gracias. ¿Qué le respondemos a Juan? No puede. ¿No puede donar sangre? No puede. Hepatitis B no puede. En la A, una vez superada, podría después de unos 3 meses. Hay ciertas restricciones en los bancos de sangre, de hecho. Y ellos por mejor control, para evitar cualquier, por ejemplo, puede ser que el paciente piense que le dio hepatitis A, pero a lo mejor es otro virus. Pero en B y C muy probablemente no puedan donar sangre. Mejor abstenerse. Ajá. Queríamos hablar de un tema que es bien importante. Hemos hablado de todas las hepatitis menos de la tóxica. Ustedes me dieron la referencia para empezar un poco a hablar de ella y entenderla. Doctor, empecemos con usted. ¿Qué es la hepatitis tóxica y por qué es tan tóxica como lo dice? Bueno, su nombre lo dice, es algo que estamos consumiendo que puede dañar al hígado. Esta toxicidad puede darse en una fase aguda, es decir, algo que recién tomamos e inmediatamente me hace daño al hígado, pero podría ser algo que he consumido crónicamente. Ejemplo de esto es el consumo de ciertas aguas aromáticas, llamadas entre comillas agua de vieja, que podría su consumo crónico dañar al hígado. Ah, mire usted. Y hay personas que han tomado años de estas aguas de viejas, algunas, y estas pueden dañar al hígado y provocarme cirrosis por hepatitis tóxica. Otras... ¿Cualquier agua? No todas las aguas de viejas. Obviamente hay algunas. Ejemplo de esto está agua de caballo chupa. ¿sí? Hay otra agua de Paraguay, ¿sí? Agua de diente de león, hay un agua de llantén, inclusive algunas consumidas en gran cantidad. Pero dicen que son más bien curas milenarias de ciertos males. Pero probablemente no todas, probablemente al llantén lo usen más bien como emplastos, inclusive la sábila, que se utiliza muchísimo para shampoo, para cremas, para cosas tópicas. Hay gente que la toma y se la consume, y la sábila no es para consumo. Entonces, no es para consumo la sábila. Mire usted, pero hay decenas de miles de personas, incluyéndome, todas las mañanas un shotcito de sábila. De sábila, yo lo hago para la gastritis, no es recomendable. No todos desarrollan toxicidad. ¿Por qué razón? Porque obviamente el cuerpo responde definitivamente en una forma diferente a cada cosa a la cual se expone. Pero si yo sumo esto y lo hago crónicamente, pues tengo más riesgo. Importantísimo. Y también hablamos de los suplementos alimenticios, de estos que su vecina le está vendiendo o su vecino le está vendiendo y que en realidad solamente pueden servir para hacerle muchísimo daño. El objetivo en muchos casos es bajar de peso, pero no termina siendo eso lo que pasa, doctor. Claro, fíjense que en nuestra experiencia hace que hemos tenido pacientes con hepatitis tóxicas y cuando uno hace el interrogatorio justamente le preguntan, ¿no? ¿Qué ha tomado, qué ha hecho? Y muchas veces los pacientes al principio dicen que no toman nada, pero después uno va viendo ciertos factores que justamente es el peso. El peso es fundamental y el paciente que ha consumido es un paciente que tiene un alto riesgo de haber desarrollado una toxicidad justamente por estos productos para bajar de peso. Clarísimo. Vamos a empezar nuestro segmento Se dice que, si es que me acompañan para acá arriba, y en esta televisión de acá van a salir unas claquetitas en este momento en la que vamos a aclarar el Se dice que de esta tarde. Vamos a ver qué nos proponen. Se dice que si tengo los ojos amarillos tengo hepatitis, doctor. ¿Siempre va a ser así o hay veces que tengo los ojos amarillos y no necesariamente tengo hepatitis? No necesariamente, pero puede ser que sí. ¿Por qué razón? Porque hay, por ejemplo, el consumo de ciertos medicamentos que me pueden poner los ojos amarillos sin necesidad de que sea hepatitis. Ejemplo, un antiparasitario bastante conocido en el medio. Por ejemplo, vamos entonces con nuestro segundo. Se dice que de la tarde nos propone: la hepatitis se contrae comiendo alimentos contaminados. Totalmente la hepatitis A. Sí, eso hay que ser muy claro, es que estos alimentos cuando tienen el virus que está contaminado puede darle un cuadro de hepatitis A. Comer en casa y con aseo, como decía mi abuelita, va a ser indispensable entonces. El tercer Se dice que de la tarde dice: la hepatitis C causa la muerte.
No es un virus mortal, lo que provoca es cronicidad, es decir, puede llevarme a cirrosis o a cáncer de hígado y quizás esas consecuencias puedan llevarme a la muerte si no se tratan. Perfecto. Vamos con nuestro último. Se dice que del día nos propone: si estoy vacunado del virus de la hepatitis A y B, ¿no puedo contraer el virus C? ¿Será? No, porque son virus diferentes. Tanto el virus A, B y C son virus hepatotropos, es decir, que afectan directamente al hígado. Y cuando uno ha tenido A o B o sido vacunado, no le quita inmunidad a tener o poder contraer el virus C. Ok, clarísimo. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. A ustedes que están del otro lado de la pantalla, sepan siempre que este programa es dedicado para ustedes. Quisiéramos acabar con alguna conclusión. Doctor, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, yo creo que importante para ellos es que si es que en algún momento dado hay elevación de las enzimas del hígado, transaminasas, GOT, GPT, esto de aquí no debe ser pasado a la ligera y debe buscarse por qué razón están elevadas las enzimas transaminasas del hígado. Facilito. Doctor, también una recomendación a quienes nos ven. Totalmente. La idea es que hablábamos al inicio de los chequeos preventivos que se pueden hacer y pregunten a su médico si él lo puede pedir para hacer justamente para hepatitis A o B, y si no han tenido vacuna, vacunarse, porque es la mejor forma de prevenirse. Muchísimas gracias nuevamente al Hospital Eugenio Espejo, que siempre nos provee de los mejores especialistas, en Enrique Carrera en este caso, y el doctor Jason Abarca. Otra vez, muchísimas gracias. A ustedes un saludo inmenso y también gracias siempre por estar pendientes de este espacio. Chao, chao. Hasta mañana.